Jamás pensé que unas chanclas de 15 euros cambiarían para siempre la relación con mi único hijo, hasta que vi cómo le regalaba un BMW de 65.000 euros a su suegro el mismo día de mi cumpleaños. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Álvaro Martín Ruiz, tengo 64 años y durante toda mi vida he sido un hombre de principios firmes. Trabajé desde los 16 años construyendo un pequeño imperio inmobiliario que me permitió retirarme cómodamente hace 3 años. Siempre creí que mis sacrificios y esfuerzos serían valorados por mi familia, especialmente por mi hijo Diego, de 35 años, quien se convirtió en arquitecto gracias a los 180.000 euros que invertí en su educación. Era 15 de octubre de 2024, mi cumpleaños número 64. Me desperté esa mañana con una extraña mezcla de expectativa y melancolía. Los cumpleaños a esta edad ya no son celebraciones festivas, sino momentos de reflexión sobre el tiempo transcurrido y las relaciones que realmente importan. Diego había prometido venir a cenar con Patricia, su esposa de 32 años, y mi querida nieta Sofía, de 4 años. Durante el día recibí llamadas de viejos amigos y algunos familiares lejanos, pero nada de Diego hasta las 5 de la tarde. «Papá, llegaremos un poco tarde. Patricia tuvo una reunión de última hora», me dijo con esa voz distante que había adoptado en los últimos años. No había mención especial del día, no había emoción en sus palabras, solo información práctica, como si fuera una cita de negocios más. Preparé la casa con especial cuidado. Coloqué la mesa del comedor con el mantel azul marino que regaló mi difunta esposa Carmen. Saqué la vajilla de porcelana que guardaba para ocasiones especiales y preparé el bacalao al pil pil que tanto le gustaba a Diego cuando era niño. Incluso compré un vino Ribera del Duero de 2018, de esos que cuestan 45 euros la botella, porque sabía que Patricia apreciaba los vinos buenos. Llegaron a las 8:30 de la noche. Diego entró con su traje de arquitecto impecable, Patricia con un vestido que fácilmente costaba 300 euros, y mi pequeña Sofía corriendo hacia mis brazos con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. «¡Abuelo Álvaro!», gritó mientras se colgaba de mi cuello. Al menos ella no había perdido la capacidad de mostrar afecto genuino. La cena transcurrió con conversaciones superficiales. Diego hablaba de sus proyectos arquitectónicos, Patricia mencionaba casos legales interesantes de su bufete, y yo escuchaba mientras observaba sus gestos, sus miradas, buscando alguna señal de que recordaran la importancia del día. Nada, absolutamente nada. Fue después del postre cuando Diego se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Papá, casi se me olvida, te trajimos algo para tu cumpleaños». Patricia le dirigió una mirada cómplice, mientras él se dirigía hacia la entrada y regresaba con una bolsa de plástico blanca del centro comercial más barato de la ciudad. Abrí la bolsa con la expectativa de quien aún conserva algo de fe en la familia. Dentro había un par de chanclas azules de plástico, de esas que venden en los bazares por 15 euros. Las saqué lentamente, sintiéndolas ligeras en mis manos, mientras un silencio incómodo llenaba el comedor. «Son muy prácticas para la casa», dijo Diego sin mirarme directamente. Patricia asintió con una sonrisa forzada. «Y el azul combina con tu sofá». Sofía, en su inocencia de 4 años, preguntó: «Abuelo, ¿no te gustan?» «Mamá dijo que eran perfectas para ti». Traté de sonreír, pero algo se quebró dentro de mí. No era el regalo en sí, eran las chanclas representando años de distancia emocional, de conversaciones superficiales, de una relación que se había convertido en pura obligación familiar. 15 euros. Eso es lo que valía nuestro vínculo para mi hijo. «Gracias, son muy prácticas», logré decir mientras las dejaba sobre la mesa, junto a los restos de la cena que había preparado con tanto amor. Pero lo que vendría después convertiría esa humillación en el punto de partida de una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque cuando salimos al jardín para que Sofía jugara un poco antes de irse, vi algo que jamás podré olvidar.
Un BMW X5 último modelo, reluciente bajo las luces del exterior, estacionado frente a la casa de al lado. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Patricia con orgullo. Diego se lo regaló a papá por su ascenso en la empresa, un BMW X5 completamente equipado. Miré a mi hijo, esperando alguna explicación, alguna aclaración que diera sentido a lo que estaba escuchando. Pero Diego solo asintió con satisfacción. Tomás se lo merece. Ha trabajado muy duro y Patricia quería que tuviera algo especial. En ese momento, mientras sostenía las chanclas de 15 euros en una mano y contemplaba el BMW de 65.000 euros que mi hijo le había regalado a su suegro, comprendí que algo fundamental había cambiado en nuestras vidas. La humillación era completa, pero también era el despertar que necesitaba para entender la verdadera naturaleza de la relación que tenía con mi único hijo. Esa noche, después de que se fueran con besos fríos en las mejillas y promesas vacías de «nos vemos pronto», me quedé sentado en mi sillón mirando las chanclas sobre la mesa del comedor, preguntándome cómo había llegado hasta este punto y, más importante aún, qué iba a hacer al respecto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, sentado en mi estudio, rodeado de fotografías familiares que ahora parecían burlarme desde sus marcos dorados. Cada imagen me recordaba momentos que creí genuinos, pero que quizás fueron solo interpretaciones románticas de un padre que amaba demasiado. Tomé el álbum de fotos que Carmen había organizado meticulosamente antes de morir en 2019. Ahí estaba Diego a los 18 años, el día que recibió la carta de aceptación en la Universidad Politécnica de Madrid para estudiar arquitectura. Su sonrisa era radiante, sus ojos brillaban con sueños y ambiciones. Yo estaba a su lado, orgulloso, con mi brazo sobre sus hombros, sin imaginar que ese momento marcaría el inicio de 5 años de sacrificios que aparentemente él había olvidado por completo. Recordé vívidamente el día en septiembre de 2007, cuando Diego vino a mi oficina, nervioso con los papeles de la matrícula en las manos. «Papá, la carrera cuesta 180.000 euros en total, incluyendo los 5 años, materiales y gastos de manutención. Sé que es mucho dinero, pero prometo que algún día te lo devolveré todo». Sus palabras sonaban sinceras entonces, cargadas de gratitud y determinación. No dudé ni un segundo. Vendí 2 apartamentos que había comprado como inversión en Chamberí, propiedades que valían 200.000 euros y que representaban años de trabajo y planificación para mi jubilación. También hipotequé parcialmente mi casa principal para tener liquidez suficiente. Diego era mi único hijo, mi continuación en este mundo, y su educación era la mejor inversión que podía hacer. Durante esos 5 años universitarios, trabajé como un hombre poseído. Mis jornadas se extendían desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, 7 días a la semana. Aceptaba proyectos que normalmente habría rechazado. Me asocié con constructores que sabía que eran difíciles de tratar, todo para generar el flujo de efectivo necesario para mantener a Diego estudiando sin preocupaciones financieras. Cada mes, religiosamente, transfería 3.000 euros a su cuenta para cubrir todos sus gastos. No solo la matrícula, sino también su apartamento cerca de la universidad, sus comidas, sus libros, su ropa, incluso sus salidas con amigos. Quería que se concentrara únicamente en sus estudios, que no tuviera la distracción de trabajar medio tiempo como otros estudiantes. Carmen me regañaba constantemente. «Álvaro, lo estás malcriando. Un poco de esfuerzo económico le haría bien». Pero yo justificaba cada euro gastado pensando en su futuro brillante como arquitecto. «Es una inversión en nuestra familia», le decía a mi esposa. «Cuando se gradúe y empiece a trabajar, comprenderá todo lo que hicimos por él». Recordé las llamadas dominicales de esos años. Diego siempre sonaba agradecido, compartía sus proyectos universitarios conmigo, me contaba sobre sus profesores y sus compañeros. «Gracias, papá, por hacer esto posible», me decía frecuentemente. «Cuando sea arquitecto exitoso, te voy a comprar una casa en la playa y vamos a viajar por toda Europa juntos». También recordé los veranos cuando regresaba a casa.
llegaba bronceado de sus vacaciones en Ibiza o Mallorca con sus amigos universitarios, vacaciones que por supuesto yo financiaba. Siempre traía pequeños regalos para Carmen y para mí, souvenirs baratos, pero que yo atesoraba porque representaban que pensaba en nosotros, incluso durante sus momentos de diversión. En 2012, cuando se graduó con honores, organicé una fiesta en el jardín de casa. Invité a todos nuestros familiares y amigos cercanos. Diego dio un discurso emotivo donde agradeció públicamente el apoyo incondicional de mis padres, especialmente de mi padre, quien hizo posible este sueño con sus sacrificios. Hubo lágrimas, abrazos y promesas de un futuro compartido lleno de éxitos. Los primeros años después de la graduación fueron difíciles para él. El mercado de la arquitectura estaba complicado debido a la crisis económica. Durante 18 meses, Diego no encontró trabajo estable. Vivió en casa y yo seguí manteniéndolo económicamente sin quejas. «Es temporal, papá», me aseguraba. «En cuanto consiga un buen proyecto, empezaré a devolverte todo lo invertido». En 2014, finalmente consiguió trabajo en un estudio de arquitectura prestigioso en Madrid. Su salario inicial era de 2.800 euros mensuales, modesto pero suficiente para independizarse. El día que se mudó a su propio apartamento, me abrazó fuertemente y me susurró: «Gracias por nunca perder la fe en mí, papá. Ahora empieza mi tiempo de devolverte todo tu amor y tu inversión». Pero esas devoluciones nunca llegaron. Al principio tenía excusas comprensibles. «Necesito establecerme profesionalmente. Estoy ahorrando para el enganche de mi propio apartamento. Cuando me asciendan, empezaré a ayudarte económicamente». Las excusas se volvieron más espaciadas con el tiempo, hasta que simplemente dejó de mencionarlas por completo. En 2017 conoció a Patricia en una conferencia legal relacionada con regulaciones urbanas. Era una abogada ambiciosa, hermosa, de buena familia. Cuando me la presentó, inmediatamente noté que tenía gustos caros: bolso Louis Vuitton, zapatos Christian Louboutin, reloj Cartier. Diego parecía deslumbrado por su estilo de vida sofisticado. La boda en 2018 costó 45.000 euros. Por supuesto, yo financié la mayoría de los gastos porque es importante empezar el matrimonio con el pie derecho, según Diego. Patricia eligió todo: el venue, el catering, las flores, la música. Fue una celebración elegante en un parador histórico de Segovia, con 150 invitados. Durante su discurso de agradecimiento, Diego mencionó brevemente mi apoyo, pero dedicó párrafos enteros a elogiar a los padres de Patricia y su ejemplo de éxito empresarial. Después de la boda, las visitas se volvieron más escasas y formales. Diego siempre parecía tener prisa. Patricia siempre encontraba excusas para acortar las reuniones familiares. Cuando nació Sofía en 2020, pensé que la paternidad lo acercaría nuevamente a mí, que comprendería la profundidad del amor paternal, pero incluso las visitas para ver a mi nieta se sentían obligatorias, como cumplir con un deber social más que compartir momentos familiares genuinos. Ahora, sentado en mi estudio a las 4 de la madrugada, sosteniendo esas fotografías que documentaban años de amor incondicional, me preguntaba si había criado a un hijo o había financiado la educación de un extraño que compartía mi apellido, pero no mis valores. Las chanclas de 15 euros seguían sobre la mesa del comedor, mudos testigos de una realidad que ya no podía ignorar. Los días posteriores a mi cumpleaños transcurrieron como una neblina espesa que nublaba mis pensamientos. No podía concentrarme en las actividades rutinarias que habían llenado mi jubilación: leer el periódico por las mañanas, cuidar las plantas del jardín, ver las noticias de la tarde. Todo me parecía trivial comparado con la revelación que había tenido sobre la verdadera naturaleza de mi relación con Diego. El sábado 4 de noviembre decidí que necesitaba respuestas concretas. Las emociones y los recuerdos dolorosos no me llevarían a ninguna parte. Si quería entender realmente lo que estaba ocurriendo, necesitaba hechos, datos, evidencias tangibles. Mi experiencia como empresario me había enseñado que las intuiciones deben respaldarse con información sólida antes de tomar decisiones importantes. Comencé revisando mis propios archivos financieros.
Durante los últimos años de mi carrera activa, había establecido varias cuentas conjuntas con Diego, pensando que eventualmente él se haría cargo de algunos aspectos de las finanzas familiares. Estas cuentas fueron abiertas en 2018, poco antes de su matrimonio, como una muestra de confianza y para facilitar emergencias familiares que pudieran surgir. La cuenta principal en el Banco Santander tenía un saldo actual de 847.000 euros. Una segunda cuenta en BBVA contenía 320.000 euros destinados a inversiones conservadoras. Ambas requerían firmas conjuntas para movimientos superiores a 50.000 euros, pero Diego tenía acceso libre para transacciones menores a esa cantidad. Lo que descubrí al revisar los extractos bancarios de los últimos 6 meses me dejó helado. Cada mes, religiosamente, Diego retiraba cantidades que oscilaban entre 3.000 y 5.000 euros. Las transacciones siempre ocurrían los primeros días del mes y estaban catalogadas como gastos familiares o emergencias domésticas en los registros que él mismo completaba. Calculé mentalmente, si durante 3 años había estado retirando un promedio de 4,0 euros mensuales, estábamos hablando de aproximadamente 144.000 euros. Pero mi instinto me decía que esta práctica venía de más tiempo atrás. Necesitaba información más detallada. El lunes 6 de noviembre, llamé a mi banco y solicité los extractos completos de los últimos 4 años para ambas cuentas conjuntas. La empleada María José Fernández me conocía desde hace 15 años y procesó mi solicitud inmediatamente. Señor Martín, le enviaremos toda la documentación por correo certificado mañana mismo, me aseguró. Mientras esperaba los documentos, decidí hacer una investigación más discreta. Conocía algunos detalles sobre el estilo de vida de Diego y Patricia, pero nunca había prestado atención real a la proporción entre sus ingresos y sus gastos. Como arquitecto senior en su firma actual, Diego ganaba aproximadamente 4.200 euros netos mensuales. Patricia, como abogada asociada en un bufete corporativo, generaba alrededor de 3.800 euros mensuales. Un ingreso familiar conjunto de 8.000 euros era respetable, pero no explicaba ciertos lujos que había observado. Durante las siguientes 2 semanas, comencé a observar más detenidamente sus hábitos de consumo. En las redes sociales de Patricia encontré fotografías reveladoras. Cenas en restaurantes donde el menú de degustación costaba 150 euros por persona. Vacaciones en hoteles de 5 estrellas en Santorini y París. Ropa de diseñador que fácilmente sumaba miles de euros por temporada. El BMW que le habían regalado al padre de Patricia era solo la punta del iceberg. Investigando discretamente, descubrí que Diego manejaba un Audi A6 último modelo, cuyas cuotas mensuales superaban los 800 euros. Patricia tenía un Mercedes clase C que costaba similar cantidad mensualmente. Sus gastos en automóviles representaban casi el 40% de sus ingresos declarados, lo cual era financieramente insostenible sin fuentes adicionales de ingreso. El miércoles 15 de noviembre, recibí por correo los extractos bancarios completos. Me encerré en mi estudio con una calculadora, papel y bolígrafo, dispuesto a descifrar el misterio de las finanzas de mi hijo. Lo que encontré superó mis peores sospechas. Durante 4 años completos, desde enero de 2020 hasta octubre de 2024, Diego había retirado sistemáticamente dinero de nuestras cuentas conjuntas. Los montos variaban según la época del año. Más altos durante diciembre, vacaciones de Navidad, julio y agosto, vacaciones de verano, y en fechas específicas que coincidían con cumpleaños de la familia de Patricia. La progresión era escalofriante. En 2020, las retiradas promediaron 2.500 euros mensuales. En 2021, aumentaron a 3.200 euros mensuales. Para 2022, Diego extraía regularmente 4.100 euros cada mes. En 2023, la cifra había escalado a 4.800 euros mensuales. Y en 2024, los 10 meses transcurridos mostraban retiradas de 5.300 euros mensuales en promedio. Calculé el total con manos temblorosas. 890.000 euros. Casi 900.000 euros de mi patrimonio
habían financiado el estilo de vida lujoso de Diego y Patricia durante 4 años, sin que ellos contribuyeran económicamente a los gastos que supuestamente justificaban esas emergencias familiares. Pero los números revelaban una historia aún más perturbadora. Las fechas de las retiradas coincidían perfectamente con compras importantes documentadas en las redes sociales de la pareja. El 15 de marzo de 2023, Diego retiró 8.500 euros. 3 días después, Patricia publicó fotos de su nuevo bolso Hermès, valorado en 7.000 euros. El 22 de agosto de 2024, una retirada de 12.000 euros precedió por una semana las fotografías de sus vacaciones en Positano, Italia. El BMW de Tomás, el suegro, había costado exactamente 65.400 euros, según pude verificar consultando discretamente con el concesionario donde Diego era conocido. Esta compra coincidía con una retirada extraordinaria de 67.00 euros realizada el 10 de octubre de 2024, apenas 5 días antes de mi cumpleaños. La ironía era devastadora. Las chanclas de 15 euros que recibí como regalo habían sido compradas con dinero de mi propia billetera, mientras que el BMW de 65.000 euros para su suegro había sido financiado con casi 900.000 euros de mi patrimonio personal acumulado durante décadas de trabajo honesto. Diego no era solo un hijo ingrato, era un ladrón sofisticado que había utilizado mi confianza paternal para financiar una vida de lujos que su salario jamás podría sostener. Y lo más doloroso de todo, había usado mi propio dinero para humillarme públicamente, tratándome como un familiar de segunda clase mientras elevaba a la familia de su esposa con regalos millonarios pagados con mi esfuerzo. Esa noche, por primera vez desde mi cumpleaños, dormí profundamente. No porque hubiera encontrado paz, sino porque finalmente tenía claridad absoluta sobre la situación. Las emociones habían sido reemplazadas por fría determinación. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. El lunes 20 de noviembre me dirigí a la oficina de Javier Morales Vázquez, el contador que había gestionado mis finanzas empresariales durante más de una década. Su despacho se encontraba en el Distrito Financiero de Madrid, en un edificio moderno donde el rumor constante de calculadoras y impresoras creaba una sinfonía de números que siempre me había resultado reconfortante. Javier era un hombre meticuloso, de 52 años, que había construido su reputación sobre la base de la honestidad absoluta y la discreción profesional. Durante los años de crecimiento de mi empresa inmobiliaria, él había sido mi consejero más confiable, alertándome sobre riesgos financieros y oportunidades de inversión que otros habrían pasado por alto. Al entrar en su oficina, noté inmediatamente la expresión seria en su rostro cuando vio la carpeta voluminosa que llevaba bajo el brazo. La luz natural que entraba por los grandes ventanales iluminaba su escritorio de caoba, donde ya había preparado su calculadora financiera, varios cuadernos de notas y una computadora portátil. «Álvaro, por tu mensaje entiendo que tienes una situación delicada entre manos», me dijo mientras me ofrecía asiento en una de las cómodas butacas de cuero frente a su escritorio. Le expliqué detalladamente la situación: las chanclas de 15 euros, el BMW de 65.00 euros para el suegro, y mis sospechas sobre el uso indebido de las cuentas conjuntas que había establecido con Diego en 2018. Le entregué todos los extractos bancarios que había recopilado, junto con las fotografías impresas de las redes sociales donde aparecían las compras lujosas de la pareja. Javier revisó cada documento con la precisión de un cirujano. Utilizó una lupa para examinar las fechas más pequeñas, hizo anotaciones en márgenes con un bolígrafo de tinta azul y ocasionalmente emitía sonidos de desaprobación que me confirmaban que mis peores temores tenían fundamento sólido. Después de 2 horas de revisión exhaustiva, Javier levantó la vista y me miró directamente a los ojos. «Álvaro, esto constituye una malversación sistemática de fondos familiares. Durante 4 años, Diego ha extraído 890.00 euros de tus cuentas mediante un patrón de comportamiento
que sugiere premeditación y engaño deliberado. Procedió a mostrarme un análisis que había preparado mientras revisaba los documentos. En su computadora había creado una hoja de cálculo donde cada retiro de Diego aparecía correlacionado con compras específicas documentadas en redes sociales o facturas comerciales que él había conseguido a través de sus contactos en el sector financiero madrileño. «Mira esto», me dijo señalando la pantalla. El 15 de marzo de 2023, Diego retiró 8.500 euros justificándolos como gastos médicos familiares. Ese mismo día, Patricia publicó en Instagram fotografías de un bolso Hermès Birkin que cuesta exactamente 8.200 euros. La coincidencia es imposible de ignorar. Continuó mostrándome caso tras caso. El 12 de julio de 2022, una retirada de 0 euros catalogada como reparaciones domésticas urgentes coincidió con el pago de unas vacaciones en el resort Amanzoe de Grecia, donde la suite presidencial cuesta 14.500 euros por semana, según pude verificar posteriormente. Lo más impactante fue la transacción del BMW. Javier había conseguido, a través de un contacto en el concesionario BMW de la Castellana, la factura exacta de la compra. El vehículo costó 65.400 euros, pagados en efectivo el 14 de octubre de 2024. La retirada de Diego de nuestras cuentas conjuntas había sido de 67.000 euros el 10 de octubre, 4 días antes, justificada como inversión en activos familiares de emergencia. Este patrón, explicó Javier, demuestra que Diego no solo ha estado usando indebidamente tus fondos, sino que ha estado mintiendo sistemáticamente sobre el propósito de cada retirada. En términos legales, esto constituye fraude familiar y apropiación indebida. Me mostró también cómo los gastos mensuales reales de Diego y Patricia superaban sus ingresos combinados en aproximadamente 6.000 euros cada mes. Su estilo de vida lujoso era completamente insostenible sin mi financiación involuntaria, lo que explicaba por qué las retiradas habían aumentado progresivamente año tras año. «Álvaro, necesitas actuar inmediatamente», me advirtió Javier con gravedad. «Si permites que esta situación continúe, Diego podría vaciar completamente tus reservas financieras. Según mis cálculos, al ritmo actual de gastos, en 2 años más habrá agotado completamente tu patrimonio líquido». Me recomendó 3 acciones inmediatas: contactar a una abogada especializada en derecho patrimonial familiar, documentar legalmente todas las transacciones fraudulentas y preparar la revocación inmediata de todos los poderes y accesos que Diego tenía sobre mis cuentas. «Elena Ruiz Herrera es la mejor abogada de Madrid en estos casos», me dijo mientras anotaba su número de teléfono en una tarjeta. «Trabajé con ella en un caso similar hace 2 años. Es implacable cuando se trata de proteger el patrimonio de personas mayores contra abusos familiares». Salí de la oficina de Javier con una mezcla de devastación emocional y determinación férrea. La traición de Diego no era solo sentimental, era un crimen económico calculado que había puesto en peligro mi seguridad financiera durante mi vejez. Esa noche, después de cenar solo en mi cocina, llamé a Elena Ruiz y le expliqué la situación en términos generales. Ella me citó para el día siguiente a las 10:00 de la mañana. «Señor Martín», me dijo con voz profesional pero comprensiva, «casos como el suyo son más comunes de lo que la gente imagina. Prepárese para una batalla legal, pero sepa que tiene todas las herramientas necesarias para recuperar su dignidad y proteger su patrimonio». Por primera vez en semanas, me acosté con la sensación de que había recuperado algo de control sobre mi situación. La segunda semana de noviembre, con la evidencia clara y el apoyo inicial de Elena Ruiz, decidí enfrentar a Diego sin más dilación. Fui a su domicilio en el barrio de Salamanca, con la carpeta repleta de documentos y extractos bancarios, dispuesto a escuchar y posiblemente resolver el conflicto de forma pacífica. Sin embargo, lo que encontré fue una experiencia aún más dolorosa e inesperada. Patricia me abrió la puerta con una sonrisa calculada, que no alcanzaba a iluminar sus ojos. La atmósfera en la casa era fría, desprovista de la calidez familiar que alguna vez pensé que existía.
Diego apareció poco después, vestido con ropa elegante, impecable, y con la arrogancia que siempre había negado poseer públicamente, pero que ahora se mostraba sin filtros. Al entrar, le mostré sin rodeos la carpeta con todos los documentos que respaldaban mi denuncia. Diego, esto no son acusaciones sin fundamento. Aquí tienes los extractos, las transferencias, los gastos no justificados, casi 900.000 euros retirados sin explicación coherente. Necesito que me expliques esto. Diego me miró con desdén, cruzando los brazos con expresión desdeñosa. «Papá», dijo con un tono sarcástico y despreocupado, «creo que estás muy confundido. Las finanzas modernas no funcionan como las imaginas. Hay inversiones, movimientos offshore y estrategias que superan tu entendimiento. No puedes juzgar tan simplistamente estos movimientos sin conocer el contexto». Intenté mantener la conversación en un tono calmado, buscando acercarme a la parte humana de mi hijo, pero Patricia interrumpió con voz dura y firme. «Deberías ser agradecido, Álvaro. Mira lo que hemos logrado juntos. Mi padre, Tomás, ha recibido un BMW espectacular como reconocimiento a su apoyo y compromiso. Tal vez él sea un mejor modelo a seguir para la familia que tú». Sentí como si una daga invisible me atravesara el pecho. La humillación y la traición se mezclaban con una indiferencia cruel, que dejaba claro que aquel vínculo frágil y valioso para mí no significaba lo mismo para ellos. Quise replicar, argumentar, pero sus miradas de superioridad y falta de respeto me hicieron entender que ya no había lugar para el diálogo. «¿De verdad crees que soy tan ingenuo?», les pregunté, abriendo la carpeta y mostrándoles las hojas una por una. «Aquí están las fechas exactas, Diego. El 15 de marzo de 2023 retiraste 500 euros clasificándolos como emergencia médica. Ese mismo día, Patricia, compraste un bolso Hermès por 8.200 euros. ¿Qué emergencia médica cuesta exactamente el precio de un bolso de lujo?». Diego soltó una carcajada despectiva. «Papá, no tienes ni idea de cómo funciona el mundo real. Ese dinero fue una inversión en imagen profesional. Patricia necesita verse bien para sus clientes del bufete. Es estrategia de negocios, no capricho personal». «Y las vacaciones en Grecia por 15. ¿CESIL 0 euros clasificadas como reparaciones domésticas urgentes?», continué, mostrándole otra hoja. «¿O el BMW de tu suegro, pagado con 67.000 euros de mis cuentas 4 días antes de la compra?». Patricia se levantó del sofá con actitud desafiante. «Álvaro, francamente me sorprende tu actitud. Nosotros hemos construido una imagen de éxito que beneficia a toda la familia Martín. Mi padre recibió ese BMW porque se lo merece, porque es un hombre trabajador que ha sabido educar a una hija exitosa. A diferencia de otros padres que solo saben quejarse y vivir en el pasado, sus palabras fueron como bofetadas. Cada sílaba estaba cargada de desprecio hacia todo lo que yo representaba y había sacrificado por ellos». Diego asintió con aprobación, mientras su esposa me humillaba en su propia sala. «Además», continuó Diego con tono condescendiente, «tú ya no entiendes las finanzas modernas. Eres de otra generación, papá. Nosotros manejamos dinero de formas que tú no puedes comprender. Lo que tú llamas robo, nosotros lo llamamos gestión familiar inteligente». Intenté una última aproximación emocional. «Diego, soy tu padre. Te crié, pagué tu educación, te apoyé durante años sin pedirte nada a cambio. Solo quiero respeto y honestidad. ¿Es mucho pedir?». La respuesta de mi hijo fue devastadora. «Papá, el respeto se gana». Y francamente, comparado con Tomás, que construyó un negocio próspero y educó a una hija brillante, tú solo eres un viejo que vive de rentas y se queja de todo. Nosotros hemos conseguido más en 5 años de matrimonio que tú en toda tu vida». Patricia aplaudió sarcásticamente. «Exacto. Mi padre nunca nos ha pedido cuentas por ayudarnos. Él entiende que invertir en la familia es invertir en el futuro. Tú solo sabes contar centavos como un avaro». En ese momento comprendí que la conversación había terminado. No había espacio para el arrepentimiento, la comprensión o el amor. Diego y Patricia habían construido una narrativa donde yo era el villano tacaño
y ellos las víctimas incomprendidas de un padre controlador. Me levanté lentamente, guardé los documentos en la carpeta y los miré por última vez, como padre que busca algo de humanidad en sus hijos. No encontré nada. Está bien, les dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Ahora entiendo perfectamente la situación. Gracias por la claridad. Salí de aquella casa con el corazón destrozado, pero con una resolución inquebrantable. Ya no había lugar para dudas, esperanzas o segundas oportunidades. La batalla familiar había comenzado, y esta vez yo tenía todas las armas legales para ganarla. Esa noche llamé a Elena Ruiz y le dije: proceda con todo, sin piedad y sin contemplaciones. La tercera semana de noviembre se convirtió en una sucesión vertiginosa de reuniones estratégicas, llamadas telefónicas urgentes y decisiones calculadas con precisión quirúrgica. Elena Ruiz Herrera demostró ser exactamente la profesional implacable que necesitaba en este momento crucial. Su oficina, ubicada en un moderno edificio de cristal en el distrito empresarial madrileño, se convirtió en mi cuartel general para planificar cada movimiento que protegería mi patrimonio y mi dignidad. El primer paso fue realizar una auditoría exhaustiva de todos los poderes notariales que había otorgado a Diego desde 2018. Durante nuestra primera reunión formal, Elena extendió sobre su escritorio de roble todos los documentos legales que vinculaban a mi hijo con mis finanzas. La cantidad de accesos que le había concedido era alarmante: poderes para manejar 4 cuentas bancarias diferentes, autorización para realizar transferencias de hasta 75,000 euros sin mi consentimiento expreso, y participación como beneficiario secundario en 3 pólizas de seguros que totalizaban 1.200.000 euros. Álvaro, me dijo Elena mientras revisaba cada documento con una lupa, tu generosidad paternal se ha convertido en una vulnerabilidad legal. Diego no solo tiene acceso a tu dinero actual, sino que también está posicionado para heredar automáticamente la mayor parte de tu patrimonio si algo te llegara a ocurrir. Contraté inmediatamente a un equipo de peritos financieros liderado por Miguel Ángel Torres Sánchez, un auditor forense con 20 años de experiencia en casos de malversación familiar. Miguel Ángel y sus 3 asociados comenzaron un análisis microscópico de cada transacción realizada desde 2020, cruzando datos bancarios con facturas comerciales, registros de compras de lujo y movimientos en las tarjetas de crédito asociadas a las cuentas conjuntas. El trabajo de investigación fue minucioso y revelador. Descubrieron patrones de comportamiento que evidenciaban premeditación y sistematicidad en los fraudes. Por ejemplo, Diego siempre realizaba las retiradas más grandes durante periodos vacacionales, cuando sabía que yo estaría menos atento a los movimientos bancarios. También identificaron que utilizaba códigos específicos para clasificar los gastos: emergencias médicas para compras de joyería y accesorios de Patricia, reparaciones domésticas para vacaciones de lujo y inversiones familiares para regalos costosos destinados a la familia política. Mientras el equipo forense trabajaba, Elena redactó meticulosamente los documentos legales necesarios para revocar inmediatamente todos los poderes otorgados a Diego. Este proceso requería notarización múltiple y coordinación con 4 entidades bancarias diferentes. También preparó nuevos testamentos donde Diego quedaba completamente excluido como beneficiario, destinando su herencia potencial a fundaciones benéficas especializadas en ayudar a padres víctimas de abuso familiar. Uno de los movimientos más estratégicos fue la creación de nuevas cuentas bancarias en entidades completamente diferentes. Transferí 1.200 euros a 3 bancos distintos: Banco Sabadell, CaixaBank y Banco Popular, distribuyendo los fondos para minimizar riesgos y maximizar mi control absoluto sobre cada euro. Estas nuevas cuentas fueron configuradas con sistemas de seguridad adicionales que requerían verificación biométrica y códigos de autorización cambiantes cada 48 horas. Paralelamente, Elena comenzó a recopilar testimonios que podrían respaldar futuras acciones legales. Contactó a Ramón Vega Morales,
el director de la constructora donde Diego había trabajado entre 2014 y 2017, quien confirmó que mi hijo había mencionado frecuentemente su acceso a fondos familiares ilimitados como respaldo para proyectos personales. También obtuvo declaraciones de Lucía Herrera Jiménez, la antigua niñera de Sofía, quien había presenciado conversaciones donde Patricia se jactaba de manejar las finanzas del suegro mejor que él mismo. El detective privado que contratamos, Antonio Ruiz Fernández, logró documentar el estilo de vida lujoso de Diego y Patricia mediante fotografías y videos discretos. Las imágenes mostraban cenas en restaurantes donde una botella de vino costaba más que el salario mensual promedio español, compras en boutiques exclusivas de la Gran Vía y vacaciones en resorts donde la suite presidencial superaba los 2.500 euros por noche. Durante una reunión particularmente intensa el viernes 24 de noviembre, Elena me presentó el plan completo de ejecución. Álvaro, tenemos 3 opciones. Un enfoque gradual que les permita adaptarse lentamente a la nueva realidad, un corte parcial que mantenga algún acceso limitado, o una desconexión total inmediata que elimine completamente su capacidad de usar tus recursos. No dudé ni un segundo. Quiero la desconexión total, inmediata, sin avisos previos y sin posibilidad de reversión. Elena sonrió con una mezcla de admiración y determinación profesional. Perfecto. Procederemos el martes 28 de noviembre a las 9 de la mañana. En 3 horas, Diego perderá todo acceso a tus finanzas y descubrirá que sus tarjetas, transferencias y poderes han sido revocados permanentemente. También planificamos la estrategia de comunicación. Elena preparó una carta legal formal que sería entregada a Diego simultáneamente con la ejecución de las medidas, explicando las razones del corte financiero y advirtiendo sobre posibles consecuencias legales si intentaba algún tipo de represalia o chantaje emocional. El fin de semana previo a la ejecución lo pasé en una mezcla de ansiedad y liberación anticipada. Por primera vez en meses, me sentía protagonista de mi propia vida en lugar de víctima de las manipulaciones familiares. Había recuperado el control y estaba a punto de demostrar que la dignidad no es negociable. El lunes 27 de noviembre, Elena me llamó para confirmar los últimos detalles. Álvaro, mañana cambiará tu vida para siempre. ¿Estás completamente seguro de proceder? Mi respuesta fue firme y definitiva. Elena, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Es hora de que Diego aprenda que las acciones tienen consecuencias y que el respeto no es opcional. El martes 28 de noviembre amaneció frío y despejado en Madrid. Me desperté a las 6 de la madrugada con una mezcla de ansiedad y determinación que no había sentido en décadas. Después de preparar un café fuerte y revisar una última vez todos los documentos que Elena había preparado, salí de casa sabiendo que ese día marcaría un antes y un después en mi relación con Diego. A las 8:30, Elena Ruiz me recogió en su Mercedes negro para dirigirnos al primero de los 3 bancos donde ejecutaríamos la operación. Su expresión era seria pero confiada, como la de un cirujano preparándose para una intervención delicada pero necesaria. Álvaro, me dijo mientras conducía por las calles matutinas de Madrid, en 3 horas habremos completado la operación más importante de tu vida financiera. Diego perderá todo acceso a tus recursos y tú recuperarás el control absoluto de tu patrimonio. A las 9 en punto exactas, llegamos al Banco Santander de la calle Serrano. El director de sucursal, Gonzalo Vega Moreno, nos esperaba en su oficina privada con toda la documentación preparada. Era un hombre de aproximadamente 50 años, de traje azul marino impecable, que manejó la situación con la profesionalidad que requería la gravedad del asunto. «Señor Martín», me dijo mientras extendía los papeles sobre su escritorio de caoba, «procederemos inmediatamente a revocar todos los poderes otorgados a su hijo, Diego Martín Santos. Una vez firmados estos documentos, él perderá instantáneamente cualquier capacidad de acceso a sus cuentas». Firmé cada documento con pulso firme, sintiendo cómo con cada rúbrica recuperaba años de dignidad perdida. Elena supervisaba cada detalle, verificando que las fechas, los montos
y las especificaciones legales estuvieran correctas. En 45 minutos habíamos completado la revocación de poderes en la cuenta principal que contenía 847.000 euros. Simultáneamente, los equipos de Elena ejecutaban idénticos procedimientos en CaixaBank y Banco Popular. A las 10:15 recibimos confirmación de que las 3 operaciones habían sido exitosas. Diego había perdido acceso a un total de 1.167,00 euros, dejándolo completamente desconectado del flujo financiero que había estado utilizando indebidamente durante 4 años. El siguiente paso fue la modificación de los seguros de vida. Nos dirigimos a las oficinas de Mapfre Seguros, donde mi agente personal, Roberto Sánchez Torres, había preparado las nuevas pólizas que excluían expresamente a Diego como beneficiario. Los 800,000 euros en seguros que anteriormente le correspondían serían destinados a 3 fundaciones benéficas, especializadas en apoyo a padres víctimas de abuso familiar. Roberto, le dije mientras firmaba los nuevos contratos, quiero que estas modificaciones sean irreversibles. Diego debe entender que las consecuencias de sus actos son permanentes. Roberto asintió comprensivamente. Don Álvaro, estos cambios entran en vigor inmediatamente. Su hijo ya no tiene ningún derecho sobre estos seguros y cualquier intento de impugnación legal será prácticamente imposible dado el historial de malversación documentado. A las 11:30, Elena recibió una llamada de Antonio Ruiz Fernández, el detective privado que habíamos contratado. Elena, escuchamos a través del altavoz del teléfono. Diego acaba de intentar usar su tarjeta en una gasolinera de la Castellana. La transacción fue rechazada. Está ahora intentando llamar al banco desde su teléfono móvil. Elena sonrió con satisfacción profesional. Perfecto, el plan está funcionando exactamente como previmos. Diego está comenzando a experimentar la realidad de sus actos. Por la tarde, completamos el último elemento crucial, la modificación de mi testamento. En el despacho del notario Emilio Fernández Herrera, firmé un nuevo documento testamentario que redistribuía completamente mi herencia. Los 3 millones de euros en propiedades y activos líquidos serían destinados 60% a fundaciones benéficas, 30% a mi querida nieta Sofía en un fideicomiso que solo podría acceder al cumplir 25 años y 10% a gastos de mantenimiento de la casa familiar. Diego quedaba completamente excluido de cualquier beneficio futuro, con una cláusula específica que establecía: excluyo expresamente a mi hijo Diego Martín Santos de cualquier participación en mi herencia debido a actos comprobados de malversación familiar y abuso de confianza documentados legalmente. Al finalizar la tarde, Elena y yo nos sentamos en su oficina para revisar lo que habíamos logrado. En menos de 8 horas, habíamos ejecutado una operación financiera ilegal que cambiaría irrevocablemente el curso de nuestras vidas familiares. Álvaro, me dijo Elena con una mezcla de admiración y respeto, has recuperado no solo el control de tu patrimonio, sino también tu dignidad. Diego tendrá que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones, y tú podrás disfrutar de tu vejez con la tranquilidad que mereces. Esa noche, cenando solo en mi comedor por primera vez en meses sin la carga emocional del engaño, sentí una paz profunda. No era felicidad, porque la traición de un hijo deja heridas que nunca sanan completamente. Pero era la satisfacción serena de quien ha hecho justicia y recuperado el respeto por sí mismo. Diego llamaría al día siguiente, quebrado y desesperado, pero yo ya había tomado la decisión más difícil y necesaria de mi vida. Las chanclas de 15 euros habían desencadenado una revolución que devolvería el equilibrio y la justicia a nuestra familia fracturada. El miércoles 29 de noviembre, a las 8 de la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi comedor, sonó el teléfono con insistencia. El nombre de Diego apareció en la pantalla y por primera vez en meses decidí contestar. Su voz llegó quebrada, desesperada, completamente diferente al tono arrogante y condescendiente que había empleado durante nuestra última confrontación. Papá,
por favor, necesito que me escuches. Sollozaba al otro lado de la línea. Algo ha pasado con mis tarjetas. No puedo acceder a las cuentas. El banco dice que no tengo autorización. No entiendo qué está ocurriendo. Necesito pagar 2.400 euros de facturas urgentes hoy mismo. Su desesperación era palpable, pero yo mantuve la calma que había cultivado durante estas semanas de planificación. Era el momento de la verdad, la confrontación final que definiría para siempre nuestra relación. Diego, le dije con voz serena pero firme, lo que está ocurriendo es muy simple. Ayer revoqué todos los poderes notariales que te había otorgado desde 2018. Ya no tienes acceso a ninguna de mis cuentas bancarias, ni ahora ni nunca. El silencio del otro lado del teléfono duró varios segundos. Cuando finalmente habló, su voz temblaba entre la incredulidad y el pánico. ¿Cómo puedes hacerme esto, papá? Somos familia. Hay gastos, responsabilidades, compromisos que cumplir. Patricia está embarazada de nuestro segundo hijo. No puedes abandonarnos así. Le expliqué entonces, con la paciencia de quien ha reflexionado profundamente sobre cada palabra, la razón fundamental de mi decisión. Diego, durante 4 años robaste sistemáticamente 890.000 euros de mis cuentas. Usaste mi dinero para comprar un BMW de 65.000 euros para tu suegro, mientras a mí me regalaste chanclas de 15 euros por mi cumpleaños. Esa diferencia de trato no fue casualidad, fue desprecio deliberado hacia quien te dio todo en la vida. Pero papá, intentó interrumpir, ese dinero era para emergencias familiares, para inversiones conjuntas. Nunca pensé que lo verías como robo. ¿Emergencias familiares?, le pregunté con una mezcla de incredulidad e ironía. ¿Una cartera Hermès de 8.500 euros es una emergencia familiar? ¿Unas vacaciones en Grecia por 15.000 euros clasificadas como reparaciones domésticas urgentes son una inversión conjunta? Diego, tengo documentados hasta el último euro que gastaste en lujos personales con mi dinero. La conversación se prolongó durante 40 minutos. Diego alternaba entre súplicas desesperadas, justificaciones incoherentes y amenazas veladas sobre las consecuencias legales de mi decisión. Pero yo había preparado esta confrontación durante semanas y tenía respuesta para cada uno de sus argumentos. Escúchame bien, Diego, le dije cuando sus lamentos se volvieron repetitivos. Las próximas generaciones de la familia Martín aprenderán que el respeto no es opcional, que la gratitud no se puede fingir indefinidamente, y que las consecuencias de la ingratitud y la traición son permanentes e irreversibles. Le expliqué entonces el alcance completo de las medidas que había tomado: la revocación de poderes, la exclusión de los seguros de vida, la modificación del testamento y la transferencia de fondos a cuentas donde jamás tendría acceso. También debes saber, continué, que Elena Ruiz, mi abogada, ha preparado una demanda civil por malversación familiar. Si intentas cualquier tipo de chantaje emocional o amenaza legal, procederé inmediatamente con acciones judiciales que podrían resultar en cargos criminales por fraude. Diego lloró durante varios minutos. Sus sollozos eran genuinos, cargados de desesperación y terror ante la realidad que se le presentaba, pero también reconocí en ellos la manipulación emocional que había utilizado durante años para conseguir lo que quería. Papá, soy tu único hijo. Sofía es tu nieta. No puedes destruir a tu propia familia por orgullo. Te prometo que cambiaré, que devolveré cada euro, que nunca más volveré a faltarte el respeto. Diego, le respondí con una tristeza profunda pero inquebrantable determinación. Algunas líneas, una vez cruzadas, no se pueden descruzar. El día que me trataste como un anciano confundido, el día que Patricia dijo que su padre era mejor ejemplo familiar que yo, el día que usaron mi propio dinero para humillarme públicamente, murió algo irreparable entre nosotros. Le expliqué que tendría que aprender a vivir como un adulto independiente, sin el respaldo económico que había dado por sentado durante toda su vida adulta. Que Patricia y él enfrentarían las consecuencias reales de sus decisiones, y que yo no sería su red de seguridad financiera nunca más. Si realmente quieres una oportunidad de reconstruir nuestra relación, le dije antes de finalizar la llamada,
Tendrás que demostrar durante años, no semanas, que has aprendido el valor del trabajo honesto, del respeto familiar y de la humildad. Pero esa reconstrucción, si alguna vez ocurre, será bajo mis términos y condiciones, no bajo chantajes emocionales. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, no por miedo, sino por la magnitud emocional de lo que acababa de ocurrir. Había cortado definitivamente el cordón umbilical financiero que mantenía a mi hijo en una adolescencia perpetua de irresponsabilidad y entitlement. Esa tarde recibí 3 llamadas más, una de Patricia, furiosa y amenazante, otra de Tomás, el suegro, preguntando qué había ocurrido con los arreglos financieros familiares, y una tercera de Diego, ya más calmado, pidiendo al menos una semana de transición para organizar las finanzas. A todas respondí con la misma firmeza. La decisión era final, irreversible, y cualquier intento de presión o manipulación resultaría en acciones legales inmediatas. Esa noche, cenando solo en mi comedor, miré las chanclas de 15 euros que aún conservaba sobre la mesa como recordatorio. Sonreí por primera vez en meses, no de felicidad, sino de la satisfacción profunda de quien ha recuperado su dignidad y ha hecho justicia. La guerra familiar había terminado y yo había ganado la batalla más importante, la batalla por mi propio respeto. Los meses siguientes al corte financiero fueron implacables para Diego y Patricia. La realidad económica los golpeó con la brutalidad de un vendaval, despojándolos sistemáticamente de todos los lujos y privilegios que habían considerado eternos. Lo que había comenzado como una lección sobre dignidad familiar se transformó en una demostración devastadora de cómo el castillo de naipes de sus finanzas se desmoronaba sin mi respaldo involuntario. En diciembre de 2024, apenas 3 semanas después del bloqueo, comenzaron los primeros signos de colapso económico. La hipoteca mensual de 3.200 euros por su apartamento en el exclusivo barrio de Chamartín se convirtió en una carga imposible de sostener con sus salarios combinados de 8.000 euros. Las cuotas del BMW de Tomás, 890 euros mensuales que Diego había asumido orgullosamente, ahora representaban una sangría financiera que amenazaba su estabilidad básica. Patricia intentó inicialmente mantener las apariencias, utilizando sus tarjetas de crédito personales para cubrir gastos inmediatos. Pero cuando éstas alcanzaron sus límites máximos, la pareja se vio obligada a vender apresuradamente sus posesiones más valiosas. Los relojes Cartier de ambos fueron los primeros en desaparecer, vendidos por 8.500 euros a un prestamista de la calle Serrano. Le siguieron las joyas de Patricia, los equipos electrónicos de última generación y finalmente los muebles de diseño italiano que habían decorado su hogar. En enero de 2025, la situación se tornó desesperada. Diego se vio forzado a buscar trabajos de medio tiempo fuera de su campo profesional, aceptando proyectos de consultoría mal pagados que apenas generaban 600 euros adicionales por mes. Patricia, por su parte, tuvo que mudarse temporalmente a un apartamento más pequeño con Sofía, alquilando su residencia principal por 1.800 euros mensuales para generar ingresos de emergencia. Pero el deterioro económico fue solo una parte del drama. La presión social resultó igualmente devastadora. Durante una cena en el restaurante Ramón Freixa, donde la pareja había sido habitué durante años, fueron objeto de miradas compasivas y susurros maliciosos de otros comensales que conocían su situación. La humillación pública completó el círculo de consecuencias que mis acciones habían desencadenado. El ambiente doméstico se volvió tóxico rápidamente. Las discusiones nocturnas entre Diego y Patricia escalaron desde reproches mutuos hasta acusaciones devastadoras. Patricia culpaba a Diego por haber perdido la gallina de los huevos de oro mediante su arrogancia y falta de respeto hacia mí. Diego, por su parte, acusaba a su esposa de haber sido cómplice activa en la explotación de mis recursos, recordándole que ella había elegido personalmente cada regalo costoso para su familia. «Tú fuiste quien insistió en comprarle el BMW a tu padre», le gritaba Diego durante una de sus peleas que los vecinos podían escuchar.
Tú fuiste quien me convenció de que Álvaro era solo un viejo amargado que debía estar agradecido por nuestros logros. Patricia respondía con igual ferocidad. ¿Y quién firmaba las transferencias cada mes? ¿Quién justificaba cada gasto como emergencia familiar? Tú sabías perfectamente lo que estabas haciendo, Diego. Yo solo me beneficié de tu falta de escrúpulos. Estas batallas verbales nocturnas erosionaron completamente los cimientos de su matrimonio. En febrero de 2025, Patricia tomó la decisión que yo había anticipado desde el principio. Presentó una demanda de divorcio ante el Juzgado de Familia número 3 de Madrid, alegando diferencias irreconciliables y deterioro irreparable de la convivencia matrimonial. En los documentos legales, Patricia responsabilizaba exclusivamente a Diego por la pérdida del apoyo económico familiar debido a conductas inapropiadas y falta de respeto hacia el patrimonio familiar. También solicitaba la custodia exclusiva de Sofía y una pensión alimenticia que Diego, en su nueva situación económica, no podría pagar. El golpe fue devastador para mi hijo. No solo había perdido mi apoyo y respeto, sino que también enfrentaba la disolución completa de su núcleo familiar. Tomás, el suegro tan admirado, comenzó a distanciarse progresivamente, especialmente cuando se vio obligado a devolver el BMW al concesionario por no poder asumir las cuotas restantes. Mientras observaba este colapso desde la distancia, yo experimentaba una mezcla compleja de satisfacción justiciera y tristeza paternal. Mi plan había funcionado exactamente como Elena y yo habíamos previsto, pero el precio emocional era alto incluso para quien había sido traicionado tan profundamente. Durante este periodo, redirigí mi energía hacia causas que dieran sentido constructivo a mi experiencia. Doné 300,000 euros a la Fundación Edad y Vida, una organización madrileña que brinda apoyo legal y emocional a personas mayores víctimas de abuso familiar. También establecí un fondo de ayuda en la Asociación de Padres Abandonados, destinado a financiar asesoría jurídica gratuita para casos similares al mío. Mi nueva rutina incluía almorzar semanalmente con viejos amigos que valoraban mi compañía sin motivos económicos, leer extensamente en mi biblioteca personal y dedicar tardes enteras a cuidar mi jardín. La tranquilidad que había perdido durante años de manipulación y abuso regresó gradualmente a mi vida. Diego intentó contactarme varias veces durante estos meses, pero yo mantuve una distancia calculada. Sabía que sus aproximaciones estaban motivadas por desesperación económica, más que por arrepentimiento genuino. Hasta que no demostrara cambios reales en su carácter y valores, nuestra relación permanecería en pausa indefinida. La única conexión familiar que preservé intacta fue con mi nieta Sofía. A pesar del divorcio, mantuve mis derechos de visita y continué siendo una presencia amorosa y estable en su vida. Ella, con su inocencia de 5 años, no comprendía completamente la complejidad del conflicto familiar, pero sí percibía que el abuelo Álvaro ahora era más feliz y sereno durante sus encuentros. Al finalizar febrero de 2025, 4 meses después del bloqueo financiero, el panorama era claro. Diego había perdido su matrimonio, su estabilidad económica, el respeto social y el respaldo familiar que había dado por sentado. Patricia había iniciado una nueva vida independiente, llevándose la custodia de Sofía y los pocos activos que habían logrado preservar. Yo, por mi parte, había recuperado no solo el control de mi patrimonio, sino también la dignidad y el respeto por mí mismo que creía perdidos para siempre. Las chanclas de 15 euros seguían en mi escritorio, ya no como símbolo de humillación, sino como recordatorio perpetuo de que las acciones tienen consecuencias y que la justicia, aunque tardía, siempre llega para quienes tienen el valor de exigirla. En marzo de 2025, después de 4 meses enfrentando las devastadoras consecuencias de sus propias decisiones, Diego finalmente hizo algo que había evitado durante todo este tiempo: llamarme para pedir perdón sincero. La llamada llegó en una tarde lluviosa de martes, el tipo de clima que parece reflejar el estado emocional de un hombre completamente quebrado por la realidad que él mismo había construido. Su voz,
habitualmente segura y arrogante, ahora era apenas un susurro entrecortado por lágrimas contenidas y un arrepentimiento que sonaba genuino por primera vez en años. Cuando escuché su nombre en la pantalla del teléfono, dudé varios segundos antes de contestar. Parte de mí quería prolongar su sufrimiento, pero la curiosidad sobre su estado mental me convenció de aceptar la llamada. «Papá», comenzó con una voz que temblaba de emoción. «Sé que este mensaje llega demasiado tarde, mucho más tarde de lo que cualquier hijo decente habría esperado, pero necesito que sepas que he reflexionado profundamente sobre todo lo que ha pasado entre nosotros. He cometido errores imperdonables, te he fallado como hijo y como hombre». Escuché en silencio durante varios minutos mientras él describía los últimos meses de su vida. El trabajo mal pagado como arquitecto junior en un pequeño estudio de Alcalá de Henares, ganando apenas 800 euros mensuales. Las noches sin dormir preocupado por las deudas acumuladas. La humillación diaria de vivir en un apartamento compartido con 3 desconocidos porque no podía permitirse una vivienda propia. Y sobre todo, la ausencia dolorosa de Sofía, quien ahora vivía permanentemente con Patricia, y solo lo visitaba los fines de semana alternos. Patricia presentó el divorcio oficialmente la semana pasada. Continuó con voz quebrada. Alega que soy un irresponsable financiero y está solicitando que mis visitas con Sofía sean supervisadas porque dice que no tengo estabilidad económica para cuidarla adecuadamente. Le respondí con la calma que había cultivado durante estos meses de reconstrucción personal. Diego, escuchar estas palabras es doloroso para mí también, pero era inevitable que este momento llegara. Las palabras por sí solas no pueden reparar años de abuso, mentiras y falta de respeto. «Lo sé, papá», me interrumpió sollozando. «Sé que he perdido el derecho de pedirte cualquier cosa, pero necesito que entiendas que ahora comprendo lo que hice. Usé tu dinero, tu confianza, tu amor paternal, y lo convertí todo en una herramienta para alimentar mi ego y mantener una vida que no me correspondía». Durante nuestra conversación de 2 horas, Diego me relató detalles específicos de su nueva realidad que demostraban hasta qué punto había caído. Me contó sobre las mañanas cuando se despertaba en su pequeño cuarto alquilado y por unos segundos olvidaba dónde estaba, esperando encontrar el lujoso apartamento de Chamartín. Me describió la humillación de tener que pedir prestados 50 euros a sus compañeros de trabajo para comprar medicamentos cuando Sofía tenía fiebre durante una de sus visitas. «Cada día es una lección sobre el valor real del dinero», me dijo con una honestidad que no había escuchado en su voz desde que era adolescente. Antes, cuando necesitaba 500 euros para una cena, simplemente transfería de tus cuentas sin pensarlo 2 veces. Ahora, 500 euros representan más de una semana de trabajo, y entiendo que cada euro debe ganarse con esfuerzo y respeto. También me confesó que Tomás, su admirado suegro, había dejado de hablarle completamente después de verse obligado a devolver el BMW al concesionario por no poder asumir las cuotas restantes. «Papá, ahora entiendo que ese BMW fue comprado con tu dinero, no con mi éxito. Y cuando ya no pude mantener las apariencias, Tomás mostró su verdadera naturaleza. Solo me respetaba por el dinero que yo podía generar para su familia». Le expliqué entonces mi posición con la firmeza que la situación requería. «Diego, la verdadera prueba del cambio no está en las palabras de arrepentimiento, sino en acciones sostenidas durante años. No puedo simplemente abrir las puertas que he cerrado por una conversación emocional, por sincera que parezca. Le establecí condiciones claras si realmente quería alguna posibilidad de reconstruir nuestra relación en el futuro. Debía mantener trabajo estable durante al menos 2 años, demostrar responsabilidad financiera completa sin recurrir a nadie de la familia, buscar ayuda profesional para sus problemas de carácter y, sobre todo, jamás volver a justificar sus actos pasados o culpar a otros por sus decisiones. Si después de 2 años de demostrar cambios reales y sostenidos, quieres intentar una conversación sobre reconstruir confianza, estaré dispuesto a escucharte, le dije. Pero será bajo mis términos, con mis condiciones,
y sin garantías de que las cosas vuelvan a ser como antes. Diego aceptó estas condiciones con una humildad que nunca había mostrado anteriormente. «Papá, entiendo que es más de lo que merezco. Voy a concentrarme en ser mejor persona, mejor padre para Sofía y mejor profesional. No para recuperar tu apoyo económico, sino para recuperar tu respeto». Cuando terminamos la llamada, sentí una mezcla compleja de tristeza y esperanza cautelosa. Por primera vez en años, había escuchado en la voz de mi hijo algo que se parecía a la humildad genuina y al reconocimiento real de sus errores. Pero también sabía que las palabras son fáciles cuando uno está desesperado y que el verdadero cambio se demuestra con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Esa noche, reflexionando sobre la conversación, comprendí que mi estrategia había funcionado exactamente como Elena y yo habíamos planeado. Diego había tocado fondo completamente, perdiendo no solo mi apoyo, sino también su matrimonio, su estabilidad económica y el respeto social que tanto valoraba. Ahora tenía la oportunidad de reconstruirse como hombre auténtico, pero esa reconstrucción dependería enteramente de sus propias decisiones y esfuerzos. Patricia, mientras tanto, había iniciado una nueva vida con recursos limitados, pero sin las cargas emocionales del matrimonio tóxico. Sofía, aunque afectada por el divorcio, estaba protegida económicamente por el fondo fiduciario que yo había establecido para ella, asegurando su futuro independientemente de las decisiones de sus padres. Por mi parte, continué disfrutando de la tranquilidad y dignidad que había recuperado. Las fundaciones que apoyaba con mis donaciones me enviaban informes regulares sobre cómo mi contribución ayudaba a otros padres en situaciones similares, transformando mi experiencia dolorosa en algo constructivo para la sociedad. Al finalizar marzo de 2025, 5 meses después del corte financiero, el panorama familiar era completamente diferente al de octubre anterior. Diego había aprendido duras lecciones sobre responsabilidad, humildad y consecuencias. Patricia había asumido control total de su vida sin depender de manipulaciones familiares. Y yo había recuperado no solo mi patrimonio, sino también mi dignidad y paz interior. Las chanclas de 15 euros permanecían en mi escritorio, ya no como símbolos de humillación, sino como recordatorios permanentes de que la justicia, aunque tardía y dolorosa, siempre llega para quienes tienen el valor de exigirla y la sabiduría de ejecutarla correctamente. En abril de 2025, mientras observaba mi jardín florecer bajo el sol primaveral madrileño, reflexioné sobre cómo la vida puede cambiar completamente en el transcurso de 6 meses. Lo que comenzó como una humillación devastadora con unas chanclas de 15 euros se había transformado en la experiencia más liberadora y transformativa de mis 64 años de existencia. Mi nueva rutina diaria había adquirido un ritmo sereno y satisfactorio que contrastaba dramáticamente con los años de ansiedad y manipulación que había soportado. Cada mañana, después de un desayuno tranquilo con café recién molido y tostadas caseras, dedicaba 2 horas al cuidado de mi jardín. Las rosas que había plantado en enero comenzaban a mostrar sus primeros capullos, simbolizando para mí el renacimiento personal que había experimentado. Las tardes las reservaba para la lectura en mi biblioteca personal, redescubriendo clásicos de la literatura española que había abandonado durante mis años de preocupación empresarial y familiar. Autores como Benito Pérez Galdós y Miguel Delibes me ofrecían compañía intelectual y perspectivas sobre la naturaleza humana que resonaban profundamente con mi experiencia reciente. Los miércoles por la tarde, desde febrero, había establecido una tradición de almorzar con mis 3 mejores amigos: Fernando Castillo, mi compañero de estudios de juventud; Miguel Ángel Serrano, un antiguo socio comercial que siempre había mantenido principios éticos sólidos; y José Luis Mendoza, un vecino jubilado que compartía mi pasión por la jardinería. Estos encuentros semanales me recordaban constantemente el valor de las amistades auténticas, aquellas basadas en respeto mutuo y afecto genuino, sin motivaciones económicas ocultas. Mi contribución a las fundaciones benéficas se había convertido en una fuente inesperada de satisfacción personal. La Fundación Edad y Vida
Me enviaba informes mensuales detallando cómo mi donación de 300 euros estaba siendo utilizada para proporcionar asesoría legal gratuita a personas mayores víctimas de abuso familiar. Saber que mi experiencia dolorosa se había transformado en ayuda concreta para otros en situaciones similares me daba un sentido de propósito que había perdido durante los años de explotación. Cada viernes por la tarde, Sofía venía a visitarme. Estos encuentros con mi nieta de 5 años se habían convertido en los momentos más preciados de mi semana. Su inocencia y alegría natural contrastaban hermosamente con la complejidad de los conflictos adultos que habían definido el último año. Juntos plantábamos flores, ella me ayudaba a regar las plantas y yo le leía cuentos infantiles en mi sofá favorito. Patricia, a pesar del divorcio y las tensiones familiares, respetaba escrupulosamente estos encuentros, reconociendo la importancia de mantener vínculos familiares saludables para Sofía. Diego, por su parte, había comenzado a demostrar cambios graduales pero consistentes. Su trabajo como arquitecto junior en el modesto estudio de Alcalá de Henares le había enseñado lecciones sobre humildad y esfuerzo que años de privilegio nunca le habían proporcionado. Durante nuestras conversaciones telefónicas mensuales, que yo permitía bajo estrictas condiciones de respeto mutuo, él me relataba sus progresos profesionales con un orgullo diferente, más auténtico que la arrogancia superficial de años anteriores. «Papá», me dijo durante nuestra llamada de marzo, «ayer completé mi primer proyecto completamente solo, un diseño para una casa unifamiliar de 150 metros cuadrados. El cliente quedó satisfecho y me pagaron 2.400 euros. Es la primera vez en mi vida que me siento genuinamente orgulloso de dinero que he ganado con mi propio esfuerzo, sin depender de nadie más». Aunque mantenía una distancia emocional cautelosa, reconocí estos pequeños pasos como señales esperanzadoras. Sin embargo, había establecido condiciones claras. Cualquier reconstrucción de confianza requeriría años de comportamiento consistente, no meses de buenas intenciones. El divorcio entre Diego y Patricia se finalizó oficialmente en mayo de 2025. Los términos fueron particularmente duros para Diego. Custodia compartida limitada para Sofía, una pensión alimenticia de 600 euros mensuales que representaba 1/3 de su salario y la pérdida completa de cualquier derecho sobre los activos que habían compartido. Patricia, por su parte, había iniciado una nueva vida independiente, trabajando en un bufete de abogados más pequeño, pero con mayor autonomía profesional. Tomás, el suegro que tanto había admirado Diego, desapareció completamente del panorama familiar después de verse obligado a devolver el BMW. Su ausencia confirmó lo que yo había sospechado desde el principio. Su afecto hacia Diego estaba directamente relacionado con los beneficios económicos que podía obtener de nuestra familia. En junio, mientras celebraba mi 65 cumpleaños con una cena íntima, acompañado de mis amigos más cercanos, reflexioné sobre la transformación completa que había experimentado en menos de un año. Las chanclas de 15 euros, que conservaba como recordatorio en mi escritorio, ya no representaban humillación sino liberación. Habían sido el catalizador necesario para despertar de años de complacencia y abuso. Mi patrimonio, ahora completamente bajo mi control, se había estabilizado en aproximadamente 2,1 millones de euros después de las donaciones benéficas y los gastos legales. Más importante que las cifras era la tranquilidad mental que había recuperado. Poder dormir sin preocuparme por transacciones fraudulentas, poder planificar mi futuro sin considerar las manipulaciones de otros, poder disfrutar de mi jubilación con la dignidad que había construido durante décadas de trabajo honesto. La experiencia me había enseñado lecciones fundamentales sobre la naturaleza humana y las relaciones familiares. Comprendí que el amor paternal no debe ser incondicional hasta el punto de permitir abuso y falta de respeto, que establecer límites claros no es crueldad sino autorrespeto, que la justicia, aunque dolorosa de implementar, es necesaria para mantener el equilibrio moral en las relaciones familiares. También aprendí que la recuperación emocional
después de una traición familiar profunda es posible, pero requiere decisiones difíciles y la voluntad de priorizar la dignidad personal sobre la armonía familiar superficial. El precio de mantener la paz familiar a costa de la autoestima es demasiado alto para cualquier persona que valore su integridad. Al final de esta historia, que comenzó con una humillación aparentemente simple, pero que reveló años de abuso sistemático, encontré algo que había perdido sin darme cuenta: el respeto por mí mismo. Las chanclas de 15 euros se habían convertido en el símbolo de mi despertar, recordándome diariamente que nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mi propia sangre, pisoteara la dignidad que tanto trabajo me había costado construir. La vida continuaba más serena, más auténtica y definitivamente más justa, y esa justicia finalmente alcanzada valía cada lágrima derramada y cada relación sacrificada en el proceso. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.